Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 352, el agente de la ley sin uniforme. Capítulo 12, el agente de la ley sin uniforme. A la mañana siguiente, el anciano director de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown llamó inmediatamente a un equipo de construcción para que instalara rejas metálicas protectoras en todas las ventanas del edificio escolar. Como castigo para Blackthorn, la escuela le impuso una sanción administrativa en forma de una única anotación disciplinaria grave. Sin embargo, los padres de Flash Thompson claramente no estaban dispuestos a que las cosas terminaran ahí. Irrumpieron furiosos en el despacho del director, exigiendo la expulsión de Blake del colegio y una indemnización de $50,000. Blake no tenía ningún interés en discutir. Simplemente pulsó un botón en su teléfono. 8 abogados llegaron al lugar casi de inmediato. Si querían dinero, de acuerdo, podían tratar directamente con sus abogados. Era discutible si estos abogados eran los mejores del sector. Pero una cosa era segura, eran los más caros. Tras repasar todos los hechos y reconstruir la secuencia completa de los acontecimientos, los 8 abogados mantuvieron una breve discusión entre ellos. Poco después, eligieron a un hombre para que hablara en su nombre. Era un hombre de mediana edad, calvo, con el pelo ralo y gafas de montura gruesa. Su actitud irradiaba confianza mientras miraba a Blake y preguntaba con calma. Señor Blackthorn, ¿prefiere que Flash Thompson vaya solo a prisión, o deberían ir sus padres con él? O tal vez, añadió pensativo, comillas, podríamos incluir también al director. Esto no fue un farol. El propio abogado no entendía por qué su firma había enviado a 8 abogados de élite para lo que parecía un simple caso de una pelea de patio de colegio. Pero puesto que ya estaban allí, tenían que ofrecer un servicio de primera categoría. Sus tarifas por hora eran astronómicas. Y si el cliente no quedaba satisfecho, la empresa sería penalizada. Blake. De repente, sentí que ese dinero había sido muy bien invertido. Los padres de Flash Thompson. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque somos nosotros los que vamos a la cárcel. El director anciano. ¿Qué? Yo también. ¿No es esto solo una pelea de niños? ¿De verdad me vas a meter en esto? Blake se secó el sudor inesperado de la frente y miró al abogado calvo con expresión confusa. Eso no es necesario. Nadie tiene por qué ir a la cárcel, dijo. Basta con darles una seria advertencia. Mientras no vuelvan a buscarme problemas, con eso basta. El abogado calvo, conocido en los círculos profesionales como el agente de la ley sin uniforme, asintió con la cabeza en señal de comprensión y se dirigió a los padres de Flash. Con un tono monótono pero cortante, habló. Como ya han oído, mi cliente ha decidido no presentar cargos penales. Pero, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Si sigues jugando con fuego, entonces yo, y mis 7 colegas, presentaremos una demanda ante el Tribunal de la Ciudad de Nueva York. Acusaremos a Flash Thompson de acoso escolar, discriminación racial y de liderar un grupo violento en un entorno escolar. Además, solicitaremos una prueba de drogas. ¿Quién sabe? Quizás su hijo haya experimentado con sustancias ilegales. En cuanto a ustedes dos, continuó fríamente, los demandaremos por intimidación y extorsión contra un menor, lo que ha provocado un grave trauma psicológico a nuestro cliente. Según la Ley de Protección de Niños y Adolescentes de los Estados Unidos, usted podría enfrentar de 6 a 8 meses de prisión, además de una multa de $5,000. Y estoy muy seguro de que puedo hacer que pases la próxima Navidad dentro de una celda de prisión. Comillas, ¿te interesa probar un tipo de Navidad diferente? Ante 8 abogados impecablemente vestidos y un aluvión de cláusulas legales que se recitaban una tras otra, los padres de Flash Thompson palidecieron mortalmente. Por alguna razón, el abogado calvo le recordaba a Blake a alguien de su pasado. Aunque había gastado decenas de miles de dólares en asesoría legal, el resultado final fue profundamente satisfactorio. Antes de marcharse, Blake incluso pidió la tarjeta de presentación del abogado. El nombre impreso en él era Saul Goodman. Con una sola mirada, Blake lo recordó. A partir de ese día, el nombre gobernante de Midtown se extendió como una leyenda por toda la escuela. Y Blackthorn se convirtió oficialmente en la figura más temida de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown.
Gracias a la enorme reputación de su amigo, Peter Parker, también conocido como Spider-Man, disfrutó de una vida escolar mucho más tranquila durante el resto de sus años allí. Como mínimo, ya no era víctima de acoso escolar. Afortunadamente, Peter era bondadoso y valoraba la justicia. A pesar de ser amigo íntimo de Blake, jamás utilizó esa posición para oprimir a los demás. Su personaje se mantuvo fiel a la historia original, si cabe, incluso más brillante y seguro de sí mismo. Solo una cosa no había cambiado. En lo que respecta al amor, seguía sin tener suerte. Las dos chicas más populares de la clase, Gwen y Mary Jane, no parecían particularmente interesadas en él. Pasaron 2 años. Blake tenía ahora 17 años y era oficialmente estudiante de tercer año. Mientras tanto, Peter Parker aún tenía que completar un cuarto año, debido al sistema de educación secundaria de 4 años en los Estados Unidos. Y fue durante ese cuarto año cuando Peter fue mordido por una araña radiactiva, despertando superpoderes que lo convertirían en Spider-Man, el héroe que lucha contra el crimen. Esa tarde, la campana que anunciaba la salida de la escuela acababa de sonar. Dentro del laboratorio de biología, Blake permanecía sentado solo cuando su teléfono sonó justo en ese momento. Al frente del aula, una hermosa profesora de biología con una figura sexy y cabello largo y rojo acababa de terminar de ordenar los materiales de la lección, 2 ratones blancos diseccionados, mientras hablaba casualmente. Se acabaron las clases, Blake, puedes atender tu llamada. Nos vemos el lunes. Espero que la lección de hoy no les haya quitado el apetito para la cena. Esa profesora no era otra que una agente secreta de S.H.I.E.L.D., Natasha Romanoff, también conocida como Viuda Negra. Blake la miró y esbozó una leve sonrisa antes de contestar la llamada de Tony Stark. Tony, ¿qué tal? Oh, Blake, no me digas que lo olvidaste, dijo Tony dramáticamente. Te lo dije la semana pasada, hoy es el día en que te mudas a tu nueva casa. Comillas, el que diseñó el genio arquitecto conocido como el mismísimo Tony Stark. Sí, sí, la única casa del mundo, respondió Blake. La voz de Tony sonaba orgullosa, pero también extrañamente como si estuviera rechinando los dientes. Comillas, sí, entonces debería llamar a un servicio de mudanzas o. Antes de que Blake pudiera terminar, Tony lo interrumpió inmediatamente. No hace falta, todo está organizado, el conductor ya te está esperando en la puerta del colegio. Si quieres, invita a algunos amigos. Podemos organizar una pequeña fiesta de inauguración, ¿qué te parece? No invites a tu profesora de biología, añadió Tony apresuradamente. Dios mío, hace 2 años, cuando la vi en un restaurante, pensé que la tía Mary, que lleva muerta años, había vuelto a la vida. Blake miró a la figura pelirroja que estaba de pie al frente del aula y respondió significativamente. Ah, ¿estás seguro? Si no la invito, seguro que te arrepentirás. Acto seguido, Blake le tomó una foto a Natasha sin ningún reparo y se la envió directamente a Tony a través de las redes sociales. 3 segundos después. Tony respondió con voz de pánico, comillas Blake, hermano, por favor, asegúrate de que venga a la fiesta, te lo ruego. Al oír la palabra fiesta, los compañeros de Blake en el laboratorio de biología estallaron inmediatamente en vítores. Blake rió entre dientes suavemente y respondió. De acuerdo, pero, puede que necesites alquilar un autobús adicional. Al fin y al cabo, habían sido compañeros de clase durante años. Aunque hubo conflictos cuando se trasladó por primera vez, con el tiempo todos llegaron a comprender la verdadera naturaleza de Blake. En realidad era amigable, siempre y cuando nadie buscara problemas con él. Si las fiestas de inauguración de casas ya eran una tradición estadounidense, ¿por qué no invitar a toda la clase? ¿Y qué hay del profesor de biología, que sigue de pie al frente del aula, fingiendo ordenar el material mientras claramente escucha a escondidas la conversación? Blake lo sabía muy bien. Había sido enviada por S.H.I.E.L.D. Y ella había venido a esta escuela por él. Lo único que Blake aún no entendía era esto. ¿Qué fue exactamente lo que hizo que una organización tan grande como S.H.I.E.L.D. comenzara a prestarle atención en primer lugar? 353. Una fiesta loca. Capítulo 13. Una fiesta loca. Al volante de la Audi R8 de Tony, Blackthorne, que hacía poco que había obtenido su licencia de conducir, pisó a fondo el acelerador mientras se dirigía a toda velocidad hacia la villa junto al mar que Tony Stark había diseñado personalmente para él. Sentado a su lado estaba el mismísimo pequeño Spider-Man, Peter Parker, aferrándose con todas sus fuerzas.
Detrás de Blake, muy cerca, iba una larga fila de coches de lujo, formando un convoy absurdamente extravagante. Para recoger a los compañeros de clase de Blake, incluido su profesor de biología, Tony no había dudado en movilizar prácticamente todos los coches de lujo que tenía guardados en su garaje para ese día. Como dato adicional, en varios estados de Estados Unidos, los adolescentes pueden obtener legalmente una licencia de conducir a los 16 años. Dentro del Audi R8, Peter se aferró con fuerza al cinturón de seguridad con una mano mientras que con la otra sujetaba la manija sobre la puerta. Su voz temblaba mientras gritaba. Oye, Blake, ¿podrías bajar un poco la velocidad? Si no recuerdo mal, te sacaste el carné la semana pasada, ¿verdad? A esta velocidad, si chocamos, apuesto lo que sea a que acabaremos hechos pedazos. ¿Acaso no te das cuenta de que vas muy por encima del límite de velocidad? Tu periodo de prueba ni siquiera ha terminado. ¿No te da miedo que te retiren la licencia? Blake, sin embargo, ignoró por completo el frenético parloteo de Peter desde el asiento del copiloto. Su mente estaba ocupada en algo completamente distinto. Antes, en la puerta del colegio, la reacción de Tony dejó claro que no reconocía a Viuda Negra. Pero en la línea temporal original, hace más de un año, Viuda Negra ya debería haberse infiltrado en Industrias Stark. Entonces, ¿por qué el agente que Shield debía destinar al lado de Tony fue enviado a nuestra escuela en su lugar? Espero que ese calvo tuerto no intente hacerse el listo y provocarme. Si lo hace, no me importará destrozar a Shield desde la raíz. Tras murmurar algo para sí mismo, Blake negó con la cabeza y apartó ese pensamiento. En cuanto al director de Shield, Nick Fury, probablemente acababa de obtener información que lo convenció de que Blake poseía un poder extraordinario, y ahora quería reclutarlo como un activo para la organización. A medida que el rugido del motor del Audi R8 se desvanecía gradualmente, dos magníficos edificios aparecieron ante los ojos de Blake, erguidos con orgullo sobre un escarpado acantilado y frente al vasto océano Pacífico. Estas dos lujosas mansiones pertenecían a Tony y Blake respectivamente, y fueron diseñadas como sus residencias personales. Las estructuras combinaban un impresionante paisaje oceánico con una arquitectura moderna de vanguardia. Toda la fachada estaba revestida con enormes paredes curvas de vidrio, como gigantescas pantallas transparentes. En el interior, los edificios fueron diseñados con un amplio concepto de espacio abierto. Aparte de las estructuras de soporte principales, casi todas las paredes estaban hechas de vidrio transparente de alta resistencia. Era innegable, el diseño de Tony fusionaba a la perfección la grandeza de la naturaleza con la tecnología avanzada. Después de que Blake aparcara el Audi R8 en el garaje, el grupo de Tony y los compañeros de clase de Blake llegaron poco después. No hacía falta ninguna explicación, todos los presentes estaban completamente atónitos. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar las dos imponentes mansiones que se alzaban una junto a la otra. Una a una, sus miradas se dirigieron hacia Blake, llenas de envidia manifiesta. Ni siquiera Gwen Stacy, la hija del jefe de policía de Nueva York, fue una excepción. Todos sabían que Blake provenía de una familia adinerada, pero aparte de Peter, ninguno se había imaginado que fuera tan rico. Cuando Blake mencionó anteriormente que su nueva casa estaba terminada y los invitó a visitarla, todos asumieron que se trataba de una vivienda en algún barrio elegante del Alto Manhattan. Tal vez un apartamento de lujo que abarque desde varios cientos hasta 1000 metros cuadrados, o una casa privada independiente. Pero ¿quién iba a imaginar que Blake era en realidad el vecino de al lado de Tony Stark? Tony Stark, el joven multimillonario más famoso del mundo, no solo era su amigo, sino que claramente tenía una relación muy cercana con él. Contemplando las dos imponentes mansiones y a los dos apuestos y ricos jóvenes que se encontraban frente a sus respectivas casas. En ese momento, todos los amigos varones de Blake se vieron invadidos por una envidia abrumadora, mientras que las chicas miraban a Blake con ojos ardientes, como si quisieran devorarlo por completo. Sintiendo las intensas miradas de las chicas, que parecían dispuestas a devorarlo vivo, Tony solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Al fin y al cabo, la mayoría de estas chicas aún eran menores de edad. Por mucho que Tony anhelara amor, no iba a meterse en problemas acercándose a chicas como ellas. Por suerte, ya tenía un objetivo en mente para esta noche. Sí, nada menos que su profesora de biología, Laura, que en realidad era la Viuda Negra disfrazada. ¿Logrará Tony vencer a Black Widow esta noche? Jeje, ni siquiera el propio Black estaba muy seguro de eso. Comillas hola, hermosas señoritas y apasionados y apuestos caballeros.
Aunque todavía no tienes edad para beber alcohol, allá en ese balcón delantero. He preparado comida y bebida de todo el mundo. Para celebrar la nueva casa de Blake, que es realmente única, vamos a festejar a lo grande esta noche. Mientras hablaba, Tony chasqueó los dedos. En un instante, las cortinas de cristal automáticas se abrieron con elegancia, dejando al descubierto una larga mesa repleta de exquisitos platos y bebidas. En el escenario principal, una banda de primer nivel que Tony había contratado con antelación irrumpió de inmediato con una actuación llena de energía. No cabía duda, esta banda estaba entre las mejores del mundo. Ante una escena que parecía sacada de un banquete real, con comida suntuosa y música en vivo de su grupo de ídolos, los compañeros de clase de Blake se vieron instantáneamente invadidos por la euforia, como si flotaran en el aire. Esa noche, Blake sintió como si estuviera reviviendo la pasión juvenil que una vez tuvo en su vida anterior en el planeta azul. Jugó a los dados con sus amigos e incluso se subió él mismo al escenario, mostrando algunos pasos de baile que provocaron ovaciones atronadoras. Solo cuando ya era de noche, Blake le pidió a Pi, el guardaespaldas personal de Tony, que organizara que unos conductores llevaran a todos sus amigos a casa uno por uno. Aunque algunas chicas intentaron descaradamente insinuar algo mediante miradas coquetas, Blake, que había vivido como un ermitaño durante muchos años, se limitó a sonreír levemente y rechazó todos los avances sin mostrar el más mínimo interés. Después de que todos sus amigos se marcharan, solo quedaron 3 personas en el balcón de la gran villa. No, estrictamente hablando, solo 2 de ellos seguían conscientes, el tercero ya se había convertido en un borracho completamente ebrio. Sí, esa persona era el mismísimo Tony Stark. El joven multimillonario que había esperado derrotar a Black Widow en un concurso de bebida ahora estaba desparramado sobre la mesa, roncando ruidosamente. Al ver a Tony inconsciente sobre la mesa, Black solo pudo negar con la cabeza con una sonrisa divertida. Así que así terminó todo, intentar conquistar a alguien solo para convertirse en la víctima. Pensaba que podía noquear a un superagente con alcohol. Blake llamó entonces a Pepper Potts para informarle de la situación, antes de dirigir finalmente su mirada hacia Black Widow, que seguía allí de pie en silencio. Blake, no sé por qué, pero cada vez que te miro a los ojos, me siento completamente desnudo, incapaz de ocultar un solo secreto. ¿Quién eres exactamente? Con su característica aura seductora, Scarlett Johansson, viuda negra, se apartó el cabello, miró fijamente a Blake y formuló la pregunta con una voz baja y cautivadora. 354, Hulk y Abominación. Capítulo 14, Hulk y Abominación. Comillas, ¿quién soy yo? ¿Acaso si él no investigó eso ya a fondo? Tras beberse de un trago el vodka que tenía en la mano, Blackthorn alzó la mirada hacia la viuda negra que tenía delante. Ya no le interesaban las formalidades. Sin embargo, esas mismas palabras solo hicieron que Natasha sintiera aún con más fuerza que el adolescente de aspecto asiático que tenía delante estaba envuelto en misterio, un misterio peligroso e imposible de descifrar. Blackthorn, varón, 17 años, nacido en el estado de Florida, criado desde niño en el orfanato de San Pablo. A los 10 años, fue sospechoso de despertar poderes sobrenaturales. Tras asesinar al recién nombrado director del orfanato, se trasladó a Nueva York. Después de recitar con calma parte de la información contenida en los archivos de inteligencia internos de S.H.I.E.L.D., Natasha fijó su mirada penetrante en Blake, el adolescente que ya había sido etiquetado como extremadamente peligroso por la organización, y preguntó en tono serio. Entonces, ¿qué eres exactamente? ¿Un mutante? ¿O un extraterrestre? Blake simplemente sonrió y negó lentamente con la cabeza. Estaba a punto de abrir la boca para responder cuando, en el mismo segundo siguiente, desde algún lugar lejano, en lo más profundo de la ciudad de Nueva York, una cadena de violentas explosiones resonó repentinamente, acompañada de estruendosos impactos que sacudieron el aire mismo. Blake frunció el ceño al instante, su sistema de percepción infinita se activó por reflejo. En la zona alta de Manhattan, 2 gigantescas figuras humanoides, cada una de varios metros de altura, de complexión maciza y de aspecto absolutamente monstruoso, se enzarzaban en una brutal batalla en pleno centro de una zona densamente poblada. Ambas criaturas tenían una llamativa piel verde, una de ellas era aún más grotesca, con afiladas protuberancias óseas que sobresalían de su espalda, codos y diversas articulaciones, formando hileras de púas de aspecto mortal. Cientos de soldados armados en tierra, junto con varios helicópteros de ataque en el aire, disparaban sin cesar contra la criatura cubierta de púas.
Desafortunadamente, fue completamente inútil. Las balas no solo no causaron ningún daño real, sino que parecieron enfurecer aún más al monstruo. Al observar la escena proyectada en su mente a través del sistema, Black reconoció de inmediato a los dos seres. No eran ellos Hulk y Abominación, nacidos de la exposición a la radiación gamma. Abominación ni siquiera necesitaba más discusión, una burda imitación. En los cómics, el poder de Hulk se describía como prácticamente ilimitado. Cuanto mayor era su ira, presión o incluso excitación, mayor era su fuerza. En su máximo estado de furia, el poder de Hulk podría alcanzar un nivel capaz de destruir el mundo mismo. No solo eso, Hulk poseía asombrosas habilidades regenerativas. Incluso si sus órganos vitales eran destruidos, podía regenerarlos. Era inmune a todas las enfermedades y venenos conocidos, capaz de sobrevivir a temperaturas extremas y griega. Lo más importante es que poseía una forma increíblemente poderosa de defensa mental. La gran mayoría de los ataques espirituales o sobrenaturales eran prácticamente ineficaces contra él. Sin embargo, por lo que Black estaba viendo en ese momento, la enorme figura verde que estaba siendo golpeada por Abominación en las calles de abajo no mostraba ningún signo de poseer un poder tan abrumador. Black sabía que Abominación, que en ese momento tenía la ventaja, pronto sería derrotado por Hulk de todos modos. Pero cuando su mirada se posó en un Rolls Royce atrapado en el tráfico no muy lejos del campo de batalla, su expresión cambió. El coche de lujo estaba completamente atrapado, sin poder moverse ni un centímetro. Black dejó escapar un suspiro silencioso. Parecía que esta noche tendría que intervenir una vez más. Y dentro de aquel desafortunado Rolls Royce, una pequeña princesa, Gwen, la pequeña diosa de su hombre araña, estaba sentada allí, con el rostro a punto de llorar. Si hubiera sabido que su viaje de regreso a casa implicaría el enfrentamiento de dos monstruos descontrolados, entonces, sin importar qué, habría elegido pasar la noche en la mansión de Blake. A través del parabrisas, Gwen observó cómo los dos monstruos lanzaban coches como si fueran piedrecitas de juguete. Impotente, solo pudo rezar en silencio. Monstruos malvados, por favor, váyanse. Monstruos malvados, por favor, váyanse. Al ver que Gwen corría peligro por su culpa, Blake, naturalmente, no podía quedarse de brazos cruzados. Sin siquiera dirigirle una mirada a Natasha, liberó de inmediato el aterrador poder que había cultivado durante muchos años, un nivel de energía interna suficiente para destrozar un planeta entero. En el instante siguiente, Blake activó la transmisión instantánea. En un abrir y cerrar de ojos, apareció directamente en medio del campo de batalla. Avanzando a una velocidad que superaba tanto la visión humana como las cámaras de alta velocidad, Blake se lanzó contra Hulk y Abominación, propinándoles un brutal gancho al mentón a cada uno de ellos sucesivamente. Tras lanzar dos puñetazos a la velocidad de la luz, Blake ni siquiera se molestó en mirar los resultados. Regresó instantáneamente a su mansión mediante la teletransportación. Sin embargo, el aura abrumadora que había desprendido momentos antes fue suficiente para dejar a Natasha paralizada. Ella lo había presenciado con sus propios ojos, tras oír las explosiones lejanas, Blake había estallado repentinamente con una inmensa oleada de energía, su cuerpo pareció desvanecerse por un instante antes de reaparecer como si nada hubiera pasado. Si no se hubiera desmayado casi por completo bajo la presión de esa aura, Natasha podría haber pensado que estaba totalmente borracha. De vuelta en el campo de batalla, en el instante en que esos puñetazos impactaron, se produjo una explosión masiva, acompañada de una onda expansiva invisible que destrozó instantáneamente todas las ventanas del norte de Manhattan. Y las dos criaturas verdes que momentos antes se habían estado estrellando entre sí, ahora yacían en ruinas. Uno de ellos salió disparado por los aires, atravesando la atmósfera y cayendo en un plácido sueño. El otro, seguía en pie. Pero, le faltaba la cabeza. Quedó completamente destrozado del cuello para arriba por un solo puñetazo de Blake. El cuerpo sin cabeza permanecía erguido, y un violento chorro de sangre brotaba hacia el cielo desde las arterias seccionadas de su cuello. Blake no había reservado ni una pizca de su fuerza en esos dos puñetazos. Sabía perfectamente, basándose en la tradición, que Hulk no moriría con un ataque así. Y, efectivamente, Hulk simplemente había sido lanzado muy lejos y había quedado inconsciente. ¿Y Abominación? Su cabeza explotó en el acto. Esta diferencia por sí sola era dolorosamente obvia. El poder y la resistencia ocultos en el cuerpo de Hulk superaban con creces los de Abominación. Blake dejó el vaso vacío sobre la mesa y,
Con naturalidad, se sirvió otro vaso lleno de vodka, sin siquiera girar la cabeza, habló en un tono relajado. Profesor, ya es muy tarde, ¿no debería estar ya de camino a casa? Natasha, quien hacía apenas unos instantes había estado a punto de caer de rodillas ante la imponente presencia de la adolescente de ascendencia asiática que tenía delante, guardó silencio durante 2 segundos. Luego, metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visita sencilla y sin marcas, y la colocó con delicadeza sobre la mesa. Me disculpo, espero que mi presencia aquí no les haya causado demasiados problemas. Dado que mi identidad ya ha sido revelada, lo más probable es que Ciel dé por terminada esta misión de recopilación de información. Pero debes saber esto, incluso si envían a alguien más aquí después de mí, ni yo ni el actual director de Shield, Nick Fury, tenemos la menor intención de convertirnos en tus enemigos. Ese es mi número de contacto. Si alguna vez necesitas ayuda de Shield, puedes comunicarte a través de ese número. Tras decir eso, Black Widow se dio la vuelta y abandonó la mansión de Black sin decir una palabra más. Aunque dar por terminada la misión y mostrarle su apoyo a Black fue una decisión completamente personal de Natasha, para ella, que había presenciado personalmente el poder de Black aquella noche, fue sin duda la mejor decisión que jamás había tomado, no solo para Shield, sino también para sí misma. Esa aura. Fue sencillamente demasiado aterrador. Incluso una superagente como Black Widow, alguien que había visto innumerables batallas y se había enfrentado a todo tipo de monstruos y amenazas, se había visto profundamente afectada por ello. Algún tiempo después de aquella noche, el director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, puso en marcha una investigación exhaustiva sobre lo que más tarde se conocería como el incidente de Hulk. Sumado al relato de primera mano de Natasha a su regreso, el siempre astuto y meticuloso Nick Fury pronto se dio cuenta de una verdad impactante. Hulk, y la criatura con nombre en clave Abominación, habían sido derrotados por un solo individuo. Blackthorn. Lo más increíble fue la rapidez con la que todo sucedió, tan rápido que ni una sola grabación logró captar el proceso. Esto era Nueva York, una metrópolis superdensa. No solo había cámaras de vigilancia en casi todas las calles, sino que durante la batalla entre Hulk y Abominación, innumerables medios de comunicación acudieron al lugar equipados con cámaras de alta resolución. Incluso se había desplegado equipo de vigilancia militar. Y, sin embargo, de alguna manera, nada de ello logró registrar el momento en que Black actuó. La única pista que encontraron provino de un satélite militar en órbita, que accidentalmente capturó una sola imagen, el enorme cuerpo de Hulk flotando inconsciente en el aire. Y en esas imágenes, un detalle destacó con una claridad asombrosa. Hulk tenía la marca de un puño en la barbilla. Una huella del tamaño de un puño, que brillaba con un rojo intenso sobre la piel verde de Hulk. Incluso las líneas entre los nudillos estaban claramente grabadas, perfectamente conservadas, prueba silenciosa de lo devastador que había sido aquel golpe. Mediante un análisis detallado de ese video, un profesor de anatomía de Harvard incluso pudo estimar la altura del atacante, con una precisión asombrosa. Respaldado por datos adicionales del informe de Natasha tras su regreso al cuartel general, Nick Fury llegó rápidamente a una conclusión. La única persona capaz de lograrlo era aquel misterioso joven de ascendencia asiática. Blackthorn. Era difícil imaginar la enorme cantidad de poder que se escondía en el cuerpo de aquel adolescente. En un lapso de tiempo tan breve que ni los humanos comunes ni la tecnología moderna pudieron reaccionar, había recorrido decenas de kilómetros, desde la costa de Nueva York hasta la zona alta de Manhattan. Y luego procedió a derrotar a dos monstruos superpoderosos. A uno de ellos le destrozaron la cabeza brutalmente. El otro, que pesaba bastante más de 1000 libras, había sido lanzado a la atmósfera por un solo gancho, volando a decenas de kilómetros de altura. ¿Qué tan aterrador podía ser un poder como ese? Nick Fury no pudo evitar pensar que si un puñetazo así se dirigiera a la superficie de la Tierra, el resultado podría no ser muy diferente al de una explosión nuclear. A pesar de su intensa curiosidad por el origen del poder de Black, y su innegable deseo de controlarlo, Nick Fury sabía mejor que nadie que ni él ni Shield estaban en posición de enemistarse con Black en ese momento. Si alguna vez lograban enfadarlo. Y teniendo en cuenta que la Capitana Marvel no se encontraba actualmente en la Tierra. Nick Fury realmente no podía pensar en una sola fuerza en este planeta capaz de hacerle frente a Blackthorn. Afortunadamente, según toda la información recabada hasta el momento, ese misterioso joven jamás había mostrado un comportamiento contrario a la justicia o a los principios éticos. Todas sus acciones se ajustaban al orden y la equidad.
Y lo más importante, a pesar de poseer un poder destructivo tan aterrador, Blake vivió con humildad. Casi nunca actuaba a menos que estuviera realmente perturbado o provocado. Tras el incidente de Hulk, Nick Fury elevó discretamente todos los documentos clasificados relacionados con Blake al máximo nivel de seguridad. A ese nivel, el acceso estaba restringido a solo 2 personas. El propio Nick Fury y otra persona, el jefe del Consejo de Seguridad Mundial. Lamentablemente, esta medida adicional, destinada a aumentar la seguridad, acabó convirtiéndose en la grieta que desencadenó una nueva cadena de acontecimientos. Esos archivos clasificados llamaron la atención de uno de los infiltrados de alto rango de Hydra dentro de S.H.I.E.L.D., Alexander Pierce. En cuanto a Blake, sinceramente no tenía ni idea de cómo debía evaluar una organización como S.H.I.E.L.D. Una organización que afirmaba salvaguardar la seguridad mundial, una que incluso poseía tecnología alienígena muy superior a la de la civilización terrestre. Y, sin embargo, en realidad, había sido infiltrada hasta la médula por su propio enemigo jurado. En el momento en que aparecía una amenaza realmente seria, S.H.I.E.L.D. caía inmediatamente en el caos, y finalmente dependía de héroes civiles para solucionar el problema. Blake realmente no podía entenderlo. ¿Cuál era el verdadero propósito de la existencia de esta organización? ¿Acaso se trataba simplemente de entrenar a agentes de Hydra, distribuir armas y explotar tecnología extraterrestre? Tomemos como ejemplo el incidente de Hulk en Nueva York, un desastre sobrenatural que debería haber estado directamente bajo la jurisdicción de S.H.I.E.L.D. Y sin embargo, en el lugar de los hechos, no había ni un solo agente de S.H.I.E.L.D. presente. Ni siquiera se trataba de si podían detener a Hulk o Abominación o no. Como mínimo, Nick Fury debería haber intentado hacer algo. ¿Bien? 355, Armadura de combate. Capítulo 15, Armadura de combate. A la mañana siguiente. Aún envuelto en su bata, Tony avanzó tambaleándose. Se frotaba la sien con una mano, con la cabeza palpitando por la brutal resaca de la noche anterior, mientras su cuerpo avanzaba con lentitud por la escalera mecánica automática que conectaba las dos mansiones. Finalmente, llegó a la residencia de Blake Thorne. Para entonces, Blake ya había terminado su entrenamiento matutino. Acababa de salir de la sala de entrenamiento de gravedad. Desde la perspectiva de Tony, el principio de diseño detrás de la sala de entrenamiento de gravedad en sí no era tan complicado. Hace 2 años, después de que Blake ayudara a Tony a reformar Industrias Stark, Tony le devolvió el favor diseñando personalmente una sala de entrenamiento de gravedad especializada solo para él. La habitación fue construida en el sótano de la casa de Blake en Queens y era capaz de generar una gravedad hasta 100 veces superior a la de la Tierra. Gracias a este dispositivo, la fuerza de Blake había crecido a un ritmo asombroso durante los últimos 2 años, alcanzando un nivel de poder de 250.000 puntos. Cuando Tony vio el llamativo número que aparecía en el panel de control fuera de la sala de entrenamiento, contuvo el aliento bruscamente. 100 veces la gravedad de la Tierra. Como diseñador principal de la habitación, Tony entendía mejor que nadie lo descabellada que era realmente esa cifra. Al principio, Tony había supuesto que Blake solo necesitaría un máximo de 10 a 20 veces la gravedad, pero Blake insistió, y al final, Tony accedió a llevar el límite superior hasta 100 veces. Incluso hubo que mejorar la fuente de alimentación, 3 reactores de arco en lugar de 1, solo para poder soportar esa carga. Lo que más sorprendió a Tony fue que Blake no solo fuera capaz de soportar esa gravedad extrema. De hecho, lo estaba usando, de forma casual. Al ver al joven salir de la sala de entrenamiento vistiendo solo un par de pantalones cortos, con el cuerpo aún brillante de sudor, Tony solo pudo mirarlo como si estuviera viendo una especie de monstruo. Incapaz de contenerse más, Tony soltó: Blake, ¿qué clase de criatura eres tú? De todos modos. Blake puso los ojos en blanco, claramente demasiado perezoso para responder adecuadamente. Simplemente agarró una toalla blanca y se dirigió al baño. Tony, cuando tengas tiempo, vuelve a mejorar la sala de gravedad. 100 veces ya no me sirve de mucho. Enséñame todo lo que tienes. Cuanto más pesado, mejor. Tras decir eso, Blake cerró la puerta de cristal del baño. Por suerte, no era transparente. No había forma de describir con palabras lo que Tony sentía en ese momento, pero si hubiera que resumirlo en una sola palabra, sería esta: sin palabras. Mientras tanto, detrás de la cortina de la ducha, Blake se frotaba el cuerpo mientras sus pensamientos se volvían hacia su interior. El cuerpo humano en este mundo se desarrolló demasiado lentamente en comparación con la raza Saiyajin.
Cuando tenía 17 años en el mundo de Dragon Ball, ¿qué tan fuerte era a esa edad? No sería una exageración decir que, en todo el universo 7, prácticamente no había habido nadie que pudiera igualarlo. Aún así, en el universo Marvel, un nivel de poder de 250.000 ya era suficiente para enfrentarse a la mayoría de los personajes más poderosos, incluido el supuesto jefe final de los Vengadores, Thanos, que probablemente no sobreviviría a más de unos pocos golpes directos. Pero el sistema de poder en este mundo era mucho más complejo. Como mínimo, existían las 5 entidades creadoras de mundos de Marvel: Galactus, Eternidad, Infinito, Olvido y Muerte. Además de eso, estaba el Anciano, el Hechicero Supremo, así como Dormammu, gobernante de la Dimensión Oscura. En opinión de Blake, dentro del universo de los cómics de Marvel, la fuerza de estas entidades era comparable a la del gran sacerdote del mundo de Dragon Ball, algunas incluso podían compararse con Zeno en términos de nivel y autoridad. Dicho esto, según el dios dragón Zalama, Zeno seguía estando por encima de todos ellos en poder absoluto. Esta diferencia se reflejaba claramente en la propia estructura de poder dentro del universo Marvel. Aquí, el poder se distribuía entre innumerables sistemas y reglas fundamentales. Múltiples formas de energía y fuerzas primordiales coexistían y evolucionaban paralelamente. En cambio, el sistema de poder del mundo de Dragon Ball era puro y singular. Una frase lo resume a la perfección: el poder absoluto engendra la destrucción absoluta. Incluso estados divinos como el Ultra Instinto y el Ultra Ego tenían su origen en ese principio fundamental. Y en el origen de todos esos fenómenos se encontraban Zenón y el dios dragón Zalama. En el universo Marvel, sin embargo, no existía un único poder que dominara verdaderamente todo el universo. Todo se desarrollaba en paralelo, cada fuerza regida por su propio sistema y leyes. Ninguna de ellas podía considerarse la principal. Solo con esto, Blake concluyó que Zenón seguía sentado en la cima de la pirámide de la existencia. Aún así, como ser mortal en este mundo, Blake era muy consciente de que no estaba en posición de subestimar a las entidades más poderosas de Marvel. Poco después, al salir del baño, Blake vio que Tony ya lo estaba esperando, tableta en mano, caminando rápidamente en su dirección. Oye, Blake, esos 2 monstruos de piel verde que causaron estragos en Broadway anoche, dijo Tony, entrecerrando los ojos. Fuiste tú quien se encargó de ellos, ¿verdad? Blake no tenía intención de ocultarlo, simplemente asintió. Los ojos de Tony se iluminaron con curiosidad. Si me pusiera mi nueva armadura, ¿crees que podría derrotar a esos 2 monstruos? Blake negó con la cabeza y respondió con calma, con un tono firme y objetivo. Por desgracia, no. A la abominación que maté anoche. Quizás podrías derrotarlo con tu armadura, pero Hulk, con tu armadura actual, la destrozaría como si fuera papel mojado. Y, sinceramente, no eres el único. El verdadero poder que se esconde dentro del cuerpo de Hulk, ni siquiera yo estoy completamente seguro de poder derrotarlo en su máximo potencial. En fin, olvídate de eso por ahora. Pero tú, Tony, ¿no sientes que algo anda mal con tu cuerpo? Mientras decía eso, Blake abrió de repente la bata de Tony. Un segundo después, la cerró de golpe a la velocidad del rayo. Comillas, maldita sea, Tony, ¿en serio? ¿No llevas ropa interior? Aquella visión fue una auténtica tortura visual. Incluso el alma vieja de Blake, que había vivido incontables vidas, casi colapsó ante el inmenso daño psíquico. Tony simplemente levantó las manos en señal de rendición. Yo también me he sentido un poco raro últimamente. Estaba a punto de ir al médico. Con los ojos fuertemente cerrados y una mano presionada contra su rostro, Blake intentó desesperadamente borrar esa imagen traumática de su mente. Tony, estás sufriendo de envenenamiento por paladio, y la causa es el reactor de arco que tienes en el pecho. Si quieres solucionar este problema, entonces necesitas. Blake no esperó a que apareciera algún villano ni a que la trama alcanzara su clímax dramático, como suele hacer. Dio la solución de inmediato, las respuestas del examen, entregadas incluso antes de que aparecieran las preguntas. Aproximadamente una semana después, Tony, utilizando los planos de prueba que había dejado su padre, logró mejorar el reactor ARC que tenía en el pecho, resolviendo por completo el envenenamiento por paladio que había estado carcomiendo su cuerpo. Y no se detuvo ahí. También terminó de perfeccionar su nueva armadura. Lleno de renovada confianza, Tony se puso la armadura e inmediatamente fue a buscar a Blake. Sin rodeos,
Declaró su deseo de batirse en duelo con él. Aunque sabía que sus posibilidades de ganar eran prácticamente nulas, Tony quería comprobar personalmente cuán grande era realmente la diferencia de poder entre ambos. ¿Alguien vino buscando que le dieran una paliza? Por supuesto, a Blake no le importó. Con calma, Blake colocó una mano sobre el hombro blindado de Tony y activó la transmisión instantánea. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraban en el corazón del desierto más grande de la Tierra, el Sáhara. Aunque no era la primera vez que Tony experimentaba la transmisión instantánea, seguía asombrado de cómo el mundo a su alrededor cambiaba en un instante. ¡Qué habilidad tan increíble! Desafortunadamente, no había absolutamente ninguna manera de que lo aprendiera. En el momento en que llegaron, el duelo comenzó sin perder un segundo. Naturalmente, Blake no se lo tomaba en serio, lo consideraba una sesión de entrenamiento real, aprovechando la oportunidad para probar y observar la nueva armadura de Tony mientras le daba su opinión en tiempo real. De vez en cuando, incluso le hacía sugerencias técnicas para mejorarla. En cierto modo, Blake se había convertido en el probador beta personal de la armadura de Iron Man de próxima generación. Tony, completamente equipado, lanzó de inmediato ataques de largo alcance, cañones de energía, micromuniciones y minimisiles desatados en una única y abrumadora andanada de explosiones y luz cegadora. ¿Pero combate cuerpo a cuerpo? No, ni por un instante se le pasó por la cabeza esa idea. Peleando contra Blake a corta distancia. Incluso con su armadura más resistente, Tony estaba convencido de que un solo puñetazo de Blake le destrozaría las entrañas, junto con la cena de la noche anterior. Y eso solo ocurría si Blake se sentía generoso y se contenía. Una hora después. Blake regresó a su mansión arrastrando a un maltrecho Tony con una mano, mientras que con la otra llevaba los restos destrozados de la armadura de Iron Man. El duelo había terminado, sin lugar a dudas, con la victoria absoluta de Blake. Sin embargo, a través de esta pelea, Blake descubrió una gran debilidad propia. Su cuerpo humano no podía sobrevivir en el espacio exterior, no podía luchar en el vacío del cosmos. Tony, tan astuto como siempre, ya se había dado cuenta de esto, por eso había modificado su armadura para que pudiera mantener sus funciones biológicas durante varios minutos fuera de la atmósfera. Por desgracia para él, Blake descubrió el plan. Cuando Tony intentó escapar al espacio para poner a prueba los límites de la armadura, Blake disparó una ráfaga de ki desde larga distancia, obligando a Iron Man a estrellarse contra las arenas del Sáhara. Tony no tuvo más remedio que aceptar su derrota. Habían acordado claramente de antemano que Blake no usaría la transmisión instantánea y que no excedería la velocidad máxima de la armadura. Pero Tony no esperaba que Blake aún ocultara una habilidad más. Ataques de energía lanzados directamente desde la palma de su mano. Y, sorprendentemente, su poder distaba mucho de ser trivial. Tony, dijo Blake una vez que todo terminó, parece que debo reconsiderar mi opinión inicial. Si tienes tiempo, hazme una armadura también. No necesito muchas funciones, solo algo duradero, práctico y capaz de mantenerme con vida en el espacio exterior. Como buen amigo, Tony, naturalmente, no rechazó una petición tan sencilla. En tan solo una semana, la armadura personalizada de Blake estuvo terminada. Dado que no requería sistemas de armamento ni capacidad de vuelo, Tony pudo simplificar la estructura física y los sistemas mecánicos hasta su forma más eficiente. La armadura podía doblarse para formar un cinturón y llevarse alrededor de la cintura. Cuando era necesario, el usuario solo tenía que pulsar un pequeño botón en el cinturón, y la armadura envolvía automáticamente todo el cuerpo de Blake. Sin embargo, debido a las limitaciones de capacidad, el suministro interno de oxígeno solo era suficiente para aproximadamente una hora de actividad en el espacio. Aún así, para alguien como Blake, que poseía la transmisión instantánea, eso era más que suficiente. Si alguna vez se encontrara en peligro real en el espacio, podría regresar a la Tierra con un solo pensamiento. Esta armadura fue creada principalmente como apoyo en las batallas contra enemigos extraterrestres, y también para proteger su identidad. Su diseño era completamente negro, sólido, imponente y envuelto en un halo de misterio, minimalista en su funcionalidad, pero con una apariencia innegablemente elegante. Blake quedó sumamente satisfecho con el trabajo de Tony. Y entonces, al día siguiente de recibir la armadura, un hombre misterioso e inesperado apareció en la puerta principal de la casa de Blake. 356, el anciano. Capítulo 16, el anciano.
Blackthorn se limitó a alzar ligeramente una ceja mientras observaba al anciano rubio que tenía delante, apoyándose en un bastón. La reacción energética que emanaba de esta persona, si bien aún no alcanzaba el nivel de Blake, era, sin duda alguna, la más fuerte que jamás había percibido en un ser originario de la Tierra. Saludos, me llamo Odin, vengo de Asgard, dijo el anciano con calma, respondiendo a la curiosidad de Blake desde el principio. Al oír eso, Blake sintió un atisbo de sorpresa al ver que el mismísimo Odin venía a buscarlo. Aún así, invitó cortésmente al padre de todos a su casa y le sirvió una taza de té negro. Gobernante de los dioses, gran rey de Asgard, Odin, dijo Blake, mirando a su invitado con interés. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo de su visita hoy? Tras dar un pequeño sorbo al té caliente, Odin finalmente habló en un tono pausado. Todo empezó con el comportamiento insensato de mis dos hijos, que nunca han aprendido a quedarse quietos. Hace algún tiempo, exilié personalmente a uno de ellos a la Tierra. Sin embargo, cuando se abrió el Bifrost desde Asgard, detecté una fluctuación de energía desconocida en la Tierra, una que nunca antes había presenciado. En ese momento, usted estaba combatiendo contra un humano que vestía una armadura de combate excepcionalmente avanzada. Odin dejó escapar un suspiro silencioso. Para ser honesto, mis razones para venir hoy son solo dos. Primero, deseaba ver con mis propios ojos qué clase de ser humano nacido en la Tierra podría ejercer tal poder. En segundo lugar, espero que los asgardianos puedan establecer relaciones amistosas con ustedes. Ese hijo mayor mío, al que exilié a la Tierra, si algún día los ofendiera o, sin querer, cruzara sus límites, les pido que me muestren un poco de consideración. Por favor, no se lo tomen demasiado en serio. Al oír esto, Blake finalmente comprendió la verdadera razón de la visita del padre de todos. Como padre, Odin estaba claramente muy preocupado por Thor, su hijo, conocido por su carácter irascible. En el relato original, cuando Odin se dio cuenta de que su vida se acercaba a su fin, decidió exiliar a Thor a la Tierra y sellar sus poderes, con la esperanza de que aprendiera sabiduría y responsabilidad antes de heredar el trono de Asgard. Pero en este mundo, dado que Odin ya estaba al tanto de la existencia de Blackthorn, se sintió obligado a intervenir personalmente, temiendo que Thor pudiera actuar imprudentemente y provocarse una catástrofe. Primero, para comprender este poder desconocido e inmenso. En segundo lugar, simplemente por la preocupación de un padre por su hijo. Ante una petición tan sincera de un padre, Blake, naturalmente, no se negó. Simplemente sonrió y asintió levemente antes de responder. Creo que todos los asgardianos amantes de la paz pueden convertirse en mis amigos. Tras obtener la respuesta que esperaba, el ambiente entre ellos se relajó, volviéndose cálido y cordial. Aunque sus estilos y fuentes de poder eran muy diferentes, tanto Blake como Odin poseían un profundo conocimiento de los caminos espirituales que cada uno recorría. Su larga conversación acabó con un intercambio de regalos. Blake ofreció una serie de técnicas de respiración, mientras que Odin le correspondió dándole un método de entrenamiento exclusivo de los dioses de Asgard. Cuando Odin estaba a punto de marcharse, se encontró por casualidad con Tony, que acababa de pasar por allí. El padre de todos le dedicó a Tony un gesto amistoso con la cabeza, y entonces su cuerpo se transformó en un pilar de luz dorada que atravesó el cielo, dirigiéndose de vuelta hacia Asgard. Aunque Tony se había acostumbrado bastante a los fenómenos sobrenaturales tras conocer a Blake, ver a un hombre convertirse en luz y desvanecerse en el aire lo dejó atónito. Comillas Blake, ¿qué fue eso, que acabo de ver? Blake le dio una palmadita tranquila a Tony en el hombro y respondió. No te sorprendas, Tony, ¿sabes quién era ese anciano? Se llamaba Odin. Sí, ese Odin en el que estás pensando. Tras decir eso, Blake regresó a su sala de entrenamiento de gravedad para estudiar el método de entrenamiento que Odin le había enseñado. Sin embargo, después de intentarlo durante medio día, finalmente se dio por vencido. No era porque el método de Odin fuera falso, al contrario, era sumamente sistemático y rico en filosofía, pero para Blake, solo podía servir como referencia, nada más. Su cuerpo actual, fortalecido por años de técnicas avanzadas de respiración y entrenamiento en energía ki, ya había superado con creces los límites estándar de los seres ordinarios nacidos en la Tierra. Sin embargo, biológicamente hablando, seguía siendo una especie diferente a la de los dioses de Asgard. Los asgardianos no se llamaban dioses sin razón. Por muy excepcional que fuera su talento, imitar por completo el sistema de entrenamiento de Asgard nunca aportaría una mejora significativa a un cuerpo humano como el suyo.
Pero justo cuando llegó a esa conclusión, Blake se dio una palmada en el muslo con entusiasmo. Así es, puede que el entrenamiento asgardiano no le convenga. Pero la Tierra tenía su propio sistema de entrenamiento humano, increíblemente poderoso, la hechicería espacio-temporal del anciano. Un pensamiento surgió inmediatamente en su mente. ¿Estaría el anciano dispuesto a aceptarlo como discípulo? Y, ¿sería capaz el hechicero supremo de descubrir su verdadera identidad? Tras sopesar todas las posibilidades, Blake decidió intentarlo. Con su naturaleza humilde y sus extraordinarias habilidades, sentía que ganarse la aprobación del legendario hechicero no sería demasiado difícil. Además, en lo que respecta a su identidad como viajero del multiverso, estaba seguro de que el anciano ya se había dado cuenta hacía mucho tiempo. Después de todo, durante todos los años que había vivido en la Tierra, el anciano nunca se había entrometido en su vida. Si esto hubiera ocurrido hace varios años, tal vez se debía a que aún no se le consideraba una amenaza, pero ahora, incluso Odín había ido a verlo personalmente. Era imposible que el anciano no lo supiera. Conclusión, el anciano no lo consideraba una entidad malévola proveniente de fuera del multiverso. Con su plan ya trazado, Blake sacó su teléfono y se puso en contacto con el director de su antigua escuela, Midtown Tech High School. Sin mayores dificultades, logró solicitar un año completo de licencia. Sí, un año entero de vacaciones. Para Blake, la vida escolar en Estados Unidos no era más que entretenimiento, una forma de experimentar una vida adolescente normal. Pero ahora había cosas mucho más importantes que hacer. Sin llevar nada más que una mochila llena de barritas energéticas de alto contenido calórico, Blake usó la teletransportación y apareció directamente al pie de las montañas del Himalaya. Según la información disponible, el anciano residía en un lugar oculto llamado Kamar, Taj, situado en lo profundo del corazón del Himalaya. Sin el permiso del propietario, era imposible encontrar a Kamar, Taj, ni siquiera para alguien tan poderoso como Blake. En lugar de vagar sin rumbo, Blake optó por sentarse con las piernas cruzadas donde estaba, cerró los ojos y entró en meditación, esperando a que el anciano viniera a él. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando tenía hambre, comía una barrita energética de su mochila. Cuando tenía sed, utilizaba la técnica de respiración nivel 4.0 para absorber la humedad directamente del aire. Solo después de que transcurriera un mes entero y se le agotaran todas sus provisiones de comida, Blake utilizó la teletransportación para regresar a Nueva York. Menos de un minuto después, reapareció al pie del Himalaya, esta vez con una mochila mucho más grande a la espalda. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el equilibrio, el espacio a su alrededor cambió drásticamente. Los imponentes Himalayas parecían cobrar vida. Edificios modernos emergieron de las entrañas de las montañas, desafiando las leyes físicas. Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en todas las direcciones alrededor de Blake, la arquitectura desafiaba la lógica, como si la gravedad y las dimensiones mismas se estuvieran retorciendo y reorganizando. Entonces, en medio del caos espacial, apareció una figura vestida con una túnica gris. Llevaba un collar con forma de mandala místico indescriptible, tenía la cabeza rapada y su género era imposible de determinar a simple vista. Este fue el legendario guardián de la Tierra durante siglos. El anciano. Sé lo que buscas. Te enseñaré hechicería espacio-temporal. Sin embargo, no te aceptaré como mi discípulo. Blake se quedó un poco desconcertado, pero no protestó. Aún sin tener el estatus formal de discípulo, aprender la hechicería espacio-temporal era lo más importante. Solo eso le bastaba. Tras esperar un mes entero, por fin había llegado el día. A Blackthorn se le permitió la entrada a Kamar, Taj. 357, Multiverso. Capítulo 17, Multiverso. En la cámara privada del anciano, oculta en lo más profundo de la apartada residencia de Kamar, Taj, Blake estaba sentado frente a él. Blackthorn, un misterioso huésped de un gran mundo desconocido para este multiverso. En realidad, ya sabía de tu llegada desde hace 17 años. Blake estaba a punto de hablar, con la intención de explicarse, cuando el anciano levantó una mano con calma, deteniéndolo antes de que pudiera decir una palabra. Continuó con el mismo tono tranquilo. No es necesario que me expliques nada. Tampoco deberías contarme nada sobre ese gran mundo. No deseo establecer ningún vínculo de causa y efecto con los seres divinos supremos de ese mundo. Esa es también una de las razones por las que decidí no tomarte como discípulo.
Al escuchar esa explicación, Blake solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Aún así, la curiosidad tiñó su voz cuando preguntó. Entonces, hechicero, ¿por qué sigues dispuesto a enseñarme magia? Por tu culpa. El anciano miró fijamente a Blake, con la mirada tranquila mientras explicaba. Tu fortaleza mental, y el poder de tu alma son cosas que ni siquiera yo, que he viajado a través de incontables dimensiones y mundos dentro del multiverso, he presenciado jamás, y tu alma, es extraordinariamente pura. Para ser sincero, tu talento para la magia es excepcional, ni siquiera yo, en mi juventud, puedo compararme contigo. Precisamente por eso esperaba encontrar a alguien capaz de heredar mi puesto y mi papel, alguien que pueda proteger este mundo en el futuro. Al ver la expresión de Blake, como si quisiera decir algo pero se contuviera a la fuerza, el anciano simplemente sonrió levemente y negó con la cabeza. Puedes estar tranquilo, la piedra del tiempo y el título de hechicero supremo no tienen nada que ver contigo, pertenecen a Stephen, tu existencia no interferirá en el curso de su destino. Blake asintió lentamente, aunque la duda aún persistía en su mente. Pero, anciano, de una cosa estoy seguro, un día, sin duda, abandonaré este mundo. Si eso es así, ¿cómo puedes confiarme la responsabilidad de protegerlo? Ante esas palabras, el anciano soltó una sonora carcajada. Blake, no subestimes tu yo futuro. Si algún día llegas a dominar verdaderamente el espacio y el tiempo, entonces los mundos dentro de las dimensiones ilimitadas del multiverso, ¿no sería simplemente cuestión de elegir a dónde quieres ir? Esas palabras dejaron a Blake sin palabras al instante. Sí, a donde quiera que él quisiera ir. Eso significaba que todos los mundos por los que había pasado, podría volver a visitarlos, la gente que había conocido, y su verdadera patria, tal vez aún podría reencontrarse con ellos algún día. A medida que esa idea se afianzaba, el entusiasmo de Blake por la magia del espacio-tiempo aumentó aún más. Al ver esa expresión, el anciano no perdió más tiempo y pasó directamente a la lección. La verdadera esencia de la magia reside en la fortaleza mental y la propia voluntad. Blake, tu alma y tu poder mental son, sin duda, increíblemente fuertes, pero aún no sabes cómo utilizarlos. Concentra tu mente. A continuación, te guiaré para que percibas la existencia del multiverso. Dentro del multiverso reside una energía ilimitada. Puedes intentar absorber esa energía y almacenarla en tu alma. Ese es el primer paso para comprender la magia. Solo aquellos que logren superar esta etapa son dignos de ser llamados aprendices de hechicero. Utiliza esa energía especial y contrólala con tu voluntad, combinándola con movimientos específicos de las manos e invocaciones, eso es magia. Por supuesto, los gestos y los conjuros son meras herramientas auxiliares, ayudan a alinear tu voluntad con ciertas reglas. Si tu fuerza de voluntad es lo suficientemente fuerte y tu comprensión de las leyes mágicas es lo suficientemente profunda, entonces con una sola intención, la magia misma puede tomar forma. Tras explicar la teoría fundamental necesaria, el anciano levantó un dedo y lo presionó suavemente contra el centro de la frente de Blake. En un instante, Blake sintió como si su alma se hubiera desprendido de su cuerpo y luego hubiera sido lanzada hacia adelante a una velocidad tremenda, atravesando innumerables pasajes estrechos y caóticos. Escena tras escena, oníricas, desfilaban ante sus ojos, desde galaxias colosales en el vasto macrocosmos hasta las partículas más diminutas en los confines más profundos del reino cuántico. Entre esas dimensiones ilimitadas, la realidad misma no parecía más que una fina burbuja suspendida entre espacios dimensionales, como si no fuera más que una frágil e ilusoria espuma de jabón. Con cada segundo que transcurría en el tiempo, nacían innumerables burbujas, y otras tantas estallaban. Blake, este es el multiverso, y aquí es donde nos originamos. La suave voz del anciano resonó cerca, sacando a Blake de su inmersión en la belleza del multiverso. El hechicero señaló hacia una gran burbuja que brillaba intensamente, no muy lejos de donde flotaban sus formas espirituales. No sé con exactitud dónde se encuentra tu mundo original, pero creo que debe estar muy lejos. Ahora, Blake, concéntrate. No te dejes influenciar demasiado por la apariencia externa del multiverso. Usa tu voluntad para guiar tu búsqueda y encuentra el poder que verdaderamente te pertenece. Tras pronunciar esas palabras, la forma espiritual del anciano se fue desvaneciendo gradualmente del lado de Blake. En el instante siguiente, el hechicero supremo regresó al mundo físico. Observó el cuerpo de Blake, sentado inmóvil con la mirada perdida. En su mirada se reflejaban tanto la esperanza como la inquietud, sin apartarse ni un instante de Blake,
que ahora se encontraba en un estado profundamente trascendente. En realidad, para los hechiceros comunes, el entrenamiento solo consistía en usar gestos e invocaciones para abrir una pequeña grieta en el multiverso, extrayendo energía de él para su uso. Pero Blake, su poder espiritual y su alma eran verdaderamente irracionales. Lo que más sorprendió al anciano fue que no podía percibir ni el más mínimo rastro de energía multiversal en el cuerpo de Blake. ¿Qué significaba esto? Eso significaba que Blake nunca antes había absorbido energía del multiverso. Sin embargo, el primer momento de absorción de energía multiversal fue el más crucial en todo el viaje de un hechicero. Fue durante ese instante cuando su crecimiento fue más rápido. La cantidad de energía absorbida durante el primer intento, a menudo determinaba hasta qué punto el hechicero podría alcanzar un nivel máximo de poder en el futuro. Precisamente por eso, el anciano había decidido arrojar directamente el alma de Blake al multiverso. Si hubiera que usar una analogía, el alma de Blake en ese momento era como un recipiente prístino que nunca se había usado para almacenar nada, y su capacidad era la mayor que el anciano jamás había visto. Una nave de tal calibre era, naturalmente, irresistible para la energía ilimitada dispersa por todo el multiverso. Si la suerte le sonreía, no era imposible que Blake obtuviera de inmediato el reconocimiento de una energía dimensional, una energía especial originada en una dimensión específica. Al igual que el anciano y Dormammu, ambos habían obtenido el reconocimiento de la energía de la dimensión oscura. Aunque, debido a la influencia de Dormammu, la mayoría de los hechiceros consideraban la energía de la dimensión oscura como algo maligno, eso no cambiaba el hecho de que el anciano seguía estando entre los hechiceros más poderosos que existían. Entonces, ¿cuáles eran los beneficios de obtener el reconocimiento de una energía dimensional? En primer lugar, la energía de esa dimensión podría transmitirse directamente al alma. Mientras el alma pudiera soportarla, la fuente de energía sería prácticamente ilimitada. En segundo lugar, se obtendría el poder central de esa energía dimensional. Aunque el anciano nunca había revelado su propia esencia de la oscuridad, un poder capaz de devorarlo todo. Aparte de Dormammu, la verdad es que, el anciano también podría hacerlo. 358, Destrucción y Orden. Capítulo 18, Destrucción y Orden. La razón por la que el anciano nunca había utilizado el poder central de la dimensión oscura no era casual. El poder central de esa dimensión poseía una naturaleza que podía afectar directamente el estado mental de su usuario. Si tan solo una vez la mente del anciano flaqueara bajo la influencia de esa energía oscura, se convertiría en un segundo Dormammu, una entidad que vaga por el multiverso, impulsada por un impulso instintivo de devorar energía y materia a gran escala. Además, como hechicero que había dominado la magia del espacio, tiempo y empuñado el ojo de Agamotto, la piedra del tiempo, si el anciano alguna vez cayera en la corrupción, bien podría volverse mucho más aterrador que el propio Dormammu. Esa era la verdadera razón por la que nunca se había atrevido a tocar ese poder aterrador. Dentro del multiverso, el alma de Blake vagaba entre un sinfín de dimensiones, atrapada en un extraño y antinatural estado de semiconsciencia. Al mismo tiempo, innumerables formas de energía, radiantes de colores brillantes, inundaban sin cesar su alma. Sin embargo, los vestigios del instinto de Blake, que aún se aferraban a su consciencia, intentaban desesperadamente rechazar y expulsar todas esas energías extrañas de su alma. Desafortunadamente, la cantidad de energía en el multiverso era simplemente demasiado vasta. Cada tipo de energía poseía una intensidad abrumadora. Justo cuando Blake estaba llegando a su límite, a punto de ser aplastado por la presión y verse obligado a rendirse, dos rayos, uno púrpura y el otro dorado, estallaron violentamente, destrozando todas las barreras que tenía delante. Cientos de millones de burbujas dimensionales colapsaron en un instante a través del multiverso, y esos dos rayos, que atravesaron incontables dimensiones, se dirigieron directamente al centro de la frente de Blake. En el universo Marvel, Blake abrió los ojos de golpe. Soy la destrucción, y también el orden. Aunque la voz que salió de la boca de Blake retumbó como un trueno, todos los seres inteligentes del universo Marvel escucharon esas palabras con claridad, directamente en sus mentes. En el instante en que se pronunciaron esas palabras, un símbolo de relámpagos púrpuras y dorados entrelazados, grabado entre las cejas de Blake, resplandeció con una luz deslumbrante. Dos dimensiones desconocidas pero interconectadas, formadas enteramente de relámpagos puros,
Se manifestaron como proyecciones, proyectando sombras infinitas de relámpagos que cubrieron los cielos del mundo Marvel. Pero cuando Blake cerró lentamente los ojos una vez más, la inmensa ilusión de relámpagos que envolvía el mundo se desvaneció sin dejar rastro. Ahora, con la conciencia completamente recuperada, Blake no podía acallar el suave murmullo en su corazón. La energía dentro de mi alma, ¿por qué se siente tan similar al ultra instinto y al ultra ego del mundo de Dragon Ball, los poderes de los ángeles y los dioses de la destrucción? Y, sin embargo, Blake podía sentir que la energía que había en su interior ahora era aún más completa, más armonizada, que la de esos dos poderes. De hecho, una extraña premonición comenzó a tomar forma. Si volviera ahora mismo al mundo de Dragon Ball, el Ultra Instinto y el Ultra Ego probablemente se fusionarían instantáneamente dentro de mi cuerpo, porque mi comprensión de la destrucción y el orden ya ha alcanzado un nivel más profundo. Esa fusión podría dar origen a una nueva forma de energía en su interior, y muy probablemente impulsaría su fuerza a un nivel completamente nuevo, tal vez, a la par del gran sacerdote. Blake cayó en una profunda contemplación. Las 3000 grandes leyes convergen todas hacia un único punto final. Aunque los métodos de poder entre ambos mundos eran muy diferentes, una vez que alguien alcanzaba la cima de un camino, el resultado final inevitablemente convergía. En el mundo de Dragon Ball, el poder se obtenía llevando el cuerpo a sus límites absolutos, seguido de la comprensión de las leyes de la naturaleza, eso era lo que se conocía como instinto. Sin embargo, debido a la influencia de Zenón y Zalama, el alcance de las leyes naturales que se podían comprender era extremadamente limitado. Blake solo conocía 4 de esas leyes. En cambio, el universo Marvel otorgaba a los hechiceros acceso directo para tomar prestado poder de la fuente de innumerables dimensiones dentro del multiverso. Y debido a que Blake ya había alcanzado un profundo nivel de comprensión con respecto a las leyes de destrucción y orden en el mundo de Dragon Ball antes de absorber el poder dimensional de Marvel por primera vez. La fuerza de su alma se disparó instantáneamente a un nivel que nunca antes había alcanzado, ni siquiera en el mundo de Dragon Ball. Sin embargo, dado que este no era un poder que le fuera enteramente propio, Blake aún sentía que se quedaba un poco corto en comparación con el gran sacerdote. Ahora, Blake comprendía claramente su posición. En este mundo de Marvel, que no tiene una deidad suprema, ya soy invencible. Por supuesto, al enfrentarse a las extrañas fuerzas de Marvel, poderes que a menudo hacían trampa y jugaban con la lógica de la realidad misma, Blake no podía estar absolutamente seguro de la victoria. Ganar o perder, solo se sabría cuando llegara el momento. Increíble, verdaderamente increíble. Blake realmente no se esperaba esto. Originalmente, solo había venido a Kamar Taj para aprender magia espacio temporal del anciano. Ni siquiera había completado una sola sesión de entrenamiento completa. Sin embargo, desde aquella primera lección, había superado sus límites y ascendido directamente a la cima de este mundo. Al abrir lentamente los ojos, destellos de relámpagos dorados y púrpuras parpadearon en su interior. Acto seguido, se inclinó profundamente hacia el anciano que tenía delante, ofreciéndole un gesto de sincero respeto. El anciano hizo un gesto con la mano, indicándole a Blake que se pusiera de pie, y habló con calma. Blake, aunque tu poder ahora es extraordinario, incluso superando al mío en términos de fuerza bruta, a escala de todo el multiverso, todavía no es nada especial. El camino que debes recorrer aún es muy largo. Ahora, comenzaré a enseñarte magia formalmente. Aunque muchos hechizos ya no te sean útiles, el proceso de aprendizaje en sí sigue siendo importante, porque es el camino para comprender las leyes de la naturaleza. No te confíes. Y así comenzó el entrenamiento oficial de Blake, que ahora se asemeja al futuro viaje de Stephen Strange. El primer hechizo que aprendió fue el Anillo del Portal, un hechizo espacial básico conocido simplemente como Portal. En el universo Marvel, este era uno de los hechizos más utilizados. Su propósito principal era el transporte. Siempre que el usuario poseyera suficiente energía, incluso desde el rincón más remoto del universo, podía abrir un portal y regresar a la Tierra. En teoría, si la energía de uno fuera lo suficientemente vasta, incluso sería posible transportar un planeta entero usando este hechizo. Para Blake, este hechizo era una habilidad divina, fácil de aprender y muy eficiente en términos energéticos. A pesar de estar clasificado como básico, poseía propiedades espaciales extremadamente destructivas. Los hechiceros de Marvel normalmente lo usaban solo para moverse. Pero piénsalo, si dirigieras ese portal hacia el cuerpo de un enemigo, ¿qué pasaría?
¿Qué tipo de objeto podría resistir el corte de un borde dimensional? O bien los hechiceros de ese mundo eran demasiado simplistas en su forma de pensar, o los guionistas de Marvel simplemente no supieron explorar todo su potencial. En la narrativa original, la magia de los portales rara vez se utilizaba como herramienta ofensiva directa. 359, Magia. Capítulo 19, Magia. Gracias a su propia experiencia previa utilizando técnicas de teletransportación innumerables veces, combinada con su extraordinaria fortaleza mental y capacidad de observación, Blackthorn solo necesitó ver al anciano demostrar la técnica una sola vez. Solo una vez. Eso fue todo lo que necesitó Black para replicar a la perfección el hechizo del portal. El resultado fue un silencio absoluto dentro del Kamar, Taj, seguido inmediatamente de una incredulidad colectiva. Los hechiceros que observaban solo pudieron quedarse boquiabiertos, con los ojos muy abiertos y la mandíbula casi tocando el suelo, como si todos hubieran ensayado la misma expresión de antemano. A partir de ese día, el talento de Black para aprender magia, tan absurdo que prácticamente era hacer trampa, se hizo inequívocamente evidente. Desaparición, clonación, proyección astral, manifestación de energía, atravesar la materia, prolongación de la vida, creación de ilusiones, vuelo, hipnosis, barreras protectoras, telequinesis, supervelocidad, control del clima, creación de mundos ilusorios, teletransportación espacial, invocación a larga distancia, telepatía, la dimensión espejo, viajes interdimensionales, manipulación de la realidad dimensional. Black dominó cientos de hechizos ancestrales registrados en la biblioteca secreta de Kamar, Taj, hechizos que normalmente requerían toda una vida para comprender tan solo una pequeña parte, en tan solo un año. Solo hubo una excepción. Magia regida por las leyes del tiempo. Para aprender magia del tiempo, se requería la guía directa de la propia anciana. Y, naturalmente, la magia del tiempo era la rama de la magia más difícil que existía. Ni siquiera el anciano, sin depender del ojo de Agamotto, el artefacto que alberga a la piedra del tiempo, pudo controlarlo por completo. Ese día, la anciana retiró el ojo de Agamotto que había reposado durante mucho tiempo sobre su pecho y se lo entregó a Blake, junto con dos antiguas hojas de pergamino inscritas con los principios fundamentales de la magia del tiempo. Blake, Kamar, Taj ya no tiene nada más que enseñarte, dijo con calma. Regresa a Nueva York y ayúdame a proteger esa ciudad. Solo puedo prestarte el ojo de Agamotto durante un año. Para impedir que las fuerzas oscuras invadan la Tierra, debo proteger personalmente el Sanctum Sanctorum en Londres. Espero que, durante este año, comprendas los principios del tiempo contenidos en el ojo y domines la magia del tiempo lo antes posible. Tras decir esto, la anciana alzó la mano y abrió un portal que conducía directamente al Sanctum Sanctorum de Londres. Sin dudarlo, lo cruzó y desapareció. El ojo de Agamotto era uno de los artefactos mágicos más poderosos del antiguo. Gracias a la gema del tiempo incrustada en ella, la había utilizado para contener fuerzas malévolas de todo el multiverso, entidades que buscaban conquistar la Tierra. Ahora que el artefacto había sido confiado a Blake, la mejor opción posible para mantener la última línea de defensa del planeta era que la propia maestra permaneciera en primera línea. Londres, Nueva York, Hong Kong. 3 ubicaciones, 3 nodos que conectan Europa, América y Asia. Cada una albergaba un Sanctum Sanctorum. En conjunto, los 3 santuarios formaron una red defensiva global que preservó la estabilidad y el equilibrio de la Tierra. Con el ojo de Agamotto en la mano, Black solo pudo encogerse de hombros, con una expresión de leve confusión. Pero la Tierra todavía me tiene, no, murmuró. Comillas, ¿por qué preocuparse tanto por una invasión de fuerzas oscuras? Thanos, que sobreviva a un solo puñetazo mío, uno cargado con el poder destructivo de 18 años, y entonces hablaremos. Ni siquiera un gobernante de la dimensión oscura como Dormammu logró inspirar el más mínimo temor en Blake. Con el poder especial que poseía, la anciana aún podría necesitar recurrir a una astuta manipulación de la magia del tiempo para enfrentarse a Dormammu. No perdería, pero tampoco podría proclamar una victoria absoluta. Blake, sin embargo, era diferente. Tras fusionarse con 2 principios absolutos, destrucción y orden, era capaz de enfrentarse a Dormammu de frente, directamente y sin artimañas. ¿Quién ganaría? ¿Quién perdería? Eso era algo que nadie podía decir hasta que la batalla realmente tuviera lugar. Y aunque técnicamente no fuera nativo de este mundo, Blake llevaba viviendo aquí más de 10 años. No había forma de que se quedara de brazos cruzados si algo sucedía.
3 días después. Nueva York, Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown. En el momento en que Black entró en el aula, el ambiente, hasta entonces silencioso, estalló en un estruendo. Al ver tantas caras conocidas de nuevo, Black no pudo evitar sonreír. La primera voz que rompió la paz perteneció al alborotador de la clase, también conocido como el bocazas cómplice de Peter Parker. Comillas mira quién finalmente apareció. A continuación, intervino rápidamente el segundo comentarista más ruidoso, el mismísimo Peter Parker. Comillas, así que el rey de faltar a clase ha vuelto por fin. Desde el frente del aula, el profesor habló con un tono cortante y sarcástico. Señor Blackthorne, ¿por fin se ha acordado de que, en realidad, es un estudiante? Entonces se oyó la voz de Mary Jane, la chica que una vez fue conocida como la chica de los sueños de Spider-Man, aunque ella ya había pasado página. Black, ¿dónde has estado todo el año? Y por último, la mejor alumna de la clase, valiente, inteligente y la chica por la que todos competían, Gwen Stacy. Black, ya estamos en el último año de secundaria. Te perdiste todo el temario del penúltimo. Si quieres, puedo ayudarte con las clases particulares. Rodeado de voces que venían de todas direcciones, Black simplemente sonrió, saludó con la mano despreocupadamente y se dirigió al asiento vacío junto a Peter antes de sentarse. La principal razón por la que Black había vuelto al colegio era Peter Parker, y el tío Ben Parker. En el universo original de Marvel, Peter obtuvo sus poderes durante su último año de escuela, pero al mismo tiempo, perdió a la persona más importante de su vida, su tío, Ben Parker. A partir de ese momento, una frase se convirtió en un legado eterno. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Black, que había estado comiendo gratis en su casa durante varios años, no podía quedarse de brazos cruzados. Ya había tomado una decisión. Sin importar lo que sucediera, Ben Parker tenía que ser salvado. Es más, Black tenía otro plan, uno que garantizaría que esas palabras realmente se materializaran en la vida de Ben. Le daría superpoderes al tío Ben. O mejor dicho, poder extraordinario. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Palabras tan poderosas no merecían ser pronunciadas por un hombre común. Sin embargo, la vida escolar de Black, que acababa de retomarse, no se mantuvo tranquila por mucho tiempo. Los problemas comenzaron a surgir de nuevo. Los agentes de SHIELD comenzaron a prestarle atención. Más precisamente, no se trata de la verdadera SHIELD, sino de agentes de Hydra que se esconden entre sus filas. Hace más de un año, una figura de alto rango de Hydra, oculta dentro de la estructura del Consejo de Seguridad Mundial, Alexander Pierce, descubrió accidentalmente parte de los datos clasificados de Black mientras revisaba documentos actualizados por Nick Fury. Los archivos registraban varios incidentes de la infancia de Black en Florida, así como registros de actividades sospechosas de Nueva York, incluidos sucesos en los que había demostrado un poder extraordinario. Sin embargo, Nick Fury, conocido por su extrema cautela, nunca registró que Black fuera muy probablemente el individuo misterioso que había derrotado tanto a Hulk como a Abominación. Esta omisión llevó a Alexander Pierce a realizar una valoración fatalmente errónea de la verdadera fuerza de Black. Para Hydra, Black no parecía ser más que un mutante de alto nivel, aproximadamente equivalente al nivel Gamma, nivel 3. ¿Por qué creían eso? Porque la primera vez que Black reveló su poder, cuando mató al director del orfanato, ocurrió durante un periodo en el que el mundo ya estaba inmerso en conflictos relacionados con mutantes. Desde fuera, la experiencia de Black parecía un caso típico de mutación repentina. 360, Vengadores. Capítulo 20, Los Vengadores. En cuanto a por qué las conversaciones sobre mutantes habían desaparecido repentinamente en los últimos años, el propio Blackthorne no sabía la respuesta. Al fin y al cabo, en aquel entonces ni siquiera había terminado de ver todas las películas de X-Men. Afuera de las puertas de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown, Nueva York. Dentro de una furgoneta negra de negocios, aparcada no muy lejos de la entrada de la escuela, se encontraba sentado un hombre blanco con una expresión fría e inexpresiva. Su hombro izquierdo estaba conectado a un brazo mecánico plateado y reluciente, que reemplazaba el brazo izquierdo que había perdido hacía mucho tiempo. Ese hombre era el soldado de invierno, Bucky Barnes, un supersoldado controlado y con el cerebro lavado por la organización Hydra. Antes de convertirse en el soldado de invierno, Bucky ya había sido sometido a mejoras biológicas. Tras caer por un acantilado, su cuerpo fue recuperado por la División X de la Unión Soviética,
donde lo transformaron en un auténtico soldado de invierno. Su fuerza física, velocidad, resistencia, agudeza sensorial y reflejos superaban con creces los de un ser humano común. Capitán Bucky, ¿nos ponemos en marcha ya?, preguntó uno de los soldados de Hydra, completamente armados, sentados en la parte de atrás. Bucky negó con la cabeza. Su voz era fría y monótona cuando respondió: esperen a que se vaya a casa. Actuaremos cerca de la villa de Tony Stark, a 10 kilómetros de aquí. Sin embargo, Blake, que ya había notado su presencia desde el principio, solo esbozó una leve sonrisa, se despidió brevemente de Peter Parker y luego caminó tranquilamente hacia la furgoneta negra. Blake golpeó suavemente la puerta del vehículo. Después de unos segundos, la ventanilla se deslizó lentamente hacia abajo solo un poco. A través del estrecho hueco, se podía ver a Bucky empuñando un rifle automático, listo para disparar en cualquier momento. Su rostro era gélido, sus ojos penetrantes fijos en Blake mientras preguntaba: comillas, ¿qué asunto tienes aquí? Con una sonrisa relajada, Blake respondió: comillas, no viniste a capturarme, abre la puerta, iré contigo. Esas palabras hicieron que las pupilas de Bucky se contrajeran al instante, y apretó con más fuerza el rifle. Antes de que pudiera comprender lo que Blake quería decir, Blake ya había puesto la mano en la manija de la puerta lateral de la camioneta, y la había abierto a la fuerza. En el instante en que la puerta se abrió de golpe, Blake entró. Con un movimiento rápido, cerró la puerta tras de sí y les propinó un fuerte puñetazo a cada uno de los 4 soldados de Hydra sentados en el centro de la cabina. En un abrir y cerrar de ojos, todos cayeron inconscientes. Bucky, que estaba sentado delante con el conductor, intentó reaccionar de inmediato, pero Blake alzó la palma de la mano hacia ellos y comenzó a recitar un conjuro en voz baja y rápida. El encantamiento fluyó como una intensa corriente de poder espiritual, penetrando directamente en su conciencia. Al instante, un campo de energía dorada floreció frente a la palma de Blake. Los ojos de Bucky y del conductor se quedaron vacíos y sin enfocar, como si sus mentes hubieran sido engullidas por un vacío. Se trataba de un hechizo de control del alma, una de las magias secretas de Kamar Taj, utilizada para dominar la mente y la voluntad del oponente. Esta técnica era similar a la magia de control mental que Loki usó en Los Vengadores 1 con su cetro de la gema de la mente. Mientras Blake no anulara el hechizo, podía controlar a un humano común y corriente durante toda su vida. Incluso la conciencia de un soldado de élite como Bucky no era para él más que un insecto un poco más grande. Le ordenó que se ponga en contacto con Alexander Pierce y le diga que el objetivo ha sido capturado. Y tú, arranca el coche. Nos vamos ya. Tras dar esas 2 órdenes, Blake tomó asiento con calma en una de las sillas vacías dentro de la furgoneta. Una hora después, el soldado de invierno llevó a Blake a la base principal de Hydra en la ciudad de Nueva York. La base estaba ubicada en un rascacielos en el distrito oeste de la ciudad. En el último piso, Alexander Pierce, uno de los líderes de más alto rango de Hydra, estaba sentado en su oficina. 30 minutos después, Blake, acompañado por cientos de soldados de Hydra que ahora estaban completamente bajo su control, apareció ante Alexander Pierce. El anciano se quedó paralizado en su silla. Hydra había terminado. Esta vez, el ataque de Blake contra Hydra provino de un nivel dimensional completamente superior. Tras someter a todos los agentes de Hydra en la sucursal de Nueva York, Blake les asignó una única misión a largo plazo. Localiza toda la información relacionada con las gemas del infinito. Una vez hecho esto, Blake abandonó el lugar. Aunque aún quedaban restos de Hydra en Europa y Asia, ya no le importaba. Mientras no interfirieran con él, Blake estaba dispuesto incluso a dejar que esos villanos siguieran viviendo. Al fin y al cabo, el mundo no podía estar lleno solo de gente buena, ¿verdad? En cuanto a por qué Blake quería encontrar las gemas del infinito, no era para usarlas. Simplemente quería estudiar las leyes y principios fundamentales de la realidad contenidos en esas piedras. 3 días después, Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., llegó a la villa de Tony Stark junto con 3 de sus agentes de mayor confianza, Black Widow, Hawkeye y el agente Coulson, además del Dr. Bruce Banner, Hulk, y el Capitán América, Steve Rogers. Sí. Esta fue la primera reunión oficial de la nueva generación de Vengadores. La reunión fue organizada enteramente por iniciativa de Nick Fury, quien había elegido deliberadamente la residencia de Tony Stark como lugar de celebración. En primer lugar, para que el Dr. Banner y el Capitán América pudieran conocer a Tony Stark en persona. Segundo, Nick Fury claramente tenía un motivo oculto.
Sabía que Tony tenía una relación cercana con Blackthorn. Así que Nick planeaba usar esa conexión para reclutar a Blake para esa gran organización, los Vengadores. Y, por pura coincidencia, Blake se encontraba en casa de Tony justo cuando llegaron. En ese momento estaba utilizando círculos mágicos para realizar un encantamiento, una mejora, en la armadura de Tony. Blake nunca le ocultó a Tony su experiencia entrenando magia en Khmer, Taj. Tras descubrir que la magia era real, Tony, por supuesto, estaba ansioso por probarla él mismo. Desafortunadamente, Tony no tenía absolutamente ningún talento como hechicero. Como experimento, y también para ayudar a su amigo, Blake creó varios círculos mágicos especiales y los adhirió directamente a la armadura de Iron Man de Tony. Las mejoras que aplicó Blake incluyeron magia ligera, redujo considerablemente el peso físico de la armadura. Como resultado, su velocidad se triplicó y la duración de su batería se duplicó con creces. Magia de escudo y cuerpo dorado, mayor resistencia contra ataques físicos y energéticos. Si Tony se encontrara en una situación de vida o muerte, el círculo mágico abriría automáticamente un portal y lo teletransportaría a un lugar seguro junto a Blake. Espada de energía montada en la espalda de la armadura, Blake le encargó a Tony el diseño de una hoja especial de metales mixtos. Luego, le incorporó un encantamiento de almacenamiento de energía e infundió parte de su propia energía destructiva en la espada. Esta arma no era solo un golpe final, sino que también era extremadamente eficaz contra entidades sobrenaturales como fantasmas, espíritus, vampiros, demonios y otros seres incorpóreos. Después de todas estas mejoras, Blake pudo decir con seguridad: si la patata morada, Thanos, aparece ahora mismo, Tony ya puede luchar contra él 1 contra 1. ¿Y quién ganaría? Eso sería un espectáculo increíble. 361, Loki. Capítulo 21, Loki. Intrincados motivos dorados cubrían cada centímetro de la superficie de la armadura, mientras que una enorme espada forjada con una aleación desconocida se alzaba sobre su espalda. Solo con eso, Tony Stark parecía menos un genio multimillonario y más un rey arrogante, que irradiaba majestuosidad, autoridad y una abrumadora sensación de dominio. Esta fusión de tecnología y magia aún no había revelado su verdadero poder, pero con solo verlo, todos en la sala no pudieron evitar mirarlo con envidia y asombro. El Capitán América se quedó a un lado, frotando distraídamente la superficie de su escudo. Un pensamiento amargo cruzó por su mente. El equipo de este mago de carril central es demasiado poderoso. Dicen que el vibranio se vende a un precio desorbitado en el mercado. Si vendiera mi viejo escudo, ¿podría pedirle a ese experto que me diseñara un conjunto completo de equipo? Viuda Negra, el apoyo del equipo, suspiró para sus adentros. Yo también soy un humano normal, ¿sabes? ¿Podría conseguir una armadura como esa? Aunque conociendo a Nick Fury, ese tipo es demasiado tacaño como para comprar equipo de primera categoría para un personaje de apoyo como yo. Aukeye, el especialista en infligir daño a larga distancia, sonrió con confianza. Bueno, aún tengo mi arco de alta tecnología. Como ADC del equipo que opera desde la retaguardia, no necesito una armadura llamativa. La movilidad es mi mejor defensa. Soy puro daño, imbatible. Bruce Banner, asignado al carril defensivo, miraba fijamente en silencio, mientras que en su interior, Hulk murmuraba con voz sombría. Usar un equipo mágico tan endeble es inútil. Podría aplastarte con un simple combo de 1, 2, 3. Y aún así me debes 2000 puntos de vida. En ese momento, Tony, completamente equipado con su flamante armadura, se pavoneaba delante de todos como un avestruz orgulloso, con la barbilla bien alta, disfrutando de su propia grandeza. Incluso el Capitán América, normalmente la personificación de la paciencia y la virtud, apenas podía contener el impulso de lanzar su escudo directamente a la cara de Tony y dejarlo tendido en el suelo. Afortunadamente, Nick Fury, el director de S.H.I.E.L.D., apareció justo en el momento oportuno, evitando un posible enfrentamiento entre estos supuestos héroes antes de que pudiera estallar. Poco después, Fury comenzó a presentar a todos los presentes y pronunció un breve discurso sobre la fundación de la iniciativa Vengadores. Durante todo el tiempo, Blackthorn solo esbozó una leve sonrisa, observando en silencio las diversas expresiones en los rostros de los superhéroes que tenía delante. No los interrumpió ni una sola vez. Tras hablar durante un buen rato sin obtener respuesta de Blake, Nick Fury finalmente decidió tomar la iniciativa. Señor Blake, ¿tiene alguna idea o sugerencia sobre el proyecto de los Vengadores?, preguntó Fury en tono amistoso, mirando a Blake con clara expectación.
Blake negó levemente con la cabeza y dejó la copa de vino que acababa de vaciar. Su voz era tranquila y pausada cuando respondió. Los Vengadores son una organización excelente. Su visión es grandiosa y vanguardista. Creo que mientras los Vengadores protejan la Tierra, cualquier fuerza maligna que se atreva a atacar este planeta será completamente erradicada. En el instante en que escuchó eso, el único ojo visible de Nick Fury se iluminó y se apresuró a seguirlo. En ese caso, señor Blake, ¿estaría dispuesto a unirse a los Vengadores y formar parte de nosotros? Juntos podríamos proteger la Tierra. En cuanto se formuló la pregunta, todas las miradas se dirigieron hacia Blake, esperando su respuesta. Por supuesto que sí. ¿Quién no querría reclutar a alguien capaz de mejorar la armadura hasta un punto tan absurdo? El Capitán América volvió a sujetar su escudo inconscientemente. Ojo de Halcón apretó aún más su arco compuesto. Natasha. Bueno, Natasha seguía sin tener ningún equipo especial. Mientras tanto, Banner miró a Blake con profunda sospecha. En su mente, Hulk susurró, Hulk odia a ese humano. Ante sus miradas expectantes, Blake simplemente negó con la cabeza y respondió con firmeza. Unirme a los Vengadores. Lamentablemente, eso no será posible. No estoy acostumbrado a recibir órdenes y no me gusta ser el centro de atención. Unirme a ustedes aumentaría mi exposición pública, y eso interferiría con la vida tranquila que he estado llevando. Además, ¿acaso no están todos aquí ya? Tranquilos. Si alguna vez aparece una amenaza realmente grave, créanme, ese enemigo ni siquiera vivirá lo suficiente como para pisar la tierra. Tras decir eso, Blake se levantó y caminó hacia Nick Fury. Director Fury, ¿podría entregarme el Tesseracto? La petición de Blake dejó atónito a Nick Fury. En ese instante, Fury se dio cuenta de algo profundamente inquietante, había un espía dentro de S.H.I.E.L.D. De lo contrario, ¿cómo podría Blake saber de la existencia del Tesseracto? Si Blake hubiera sabido lo que Nick Fury estaba pensando en ese momento, se habría echado a reír a carcajadas. ¿Te das cuenta ahora de que S.H.I.E.L.D. está plagada de infiltrados? Hydra ya se ha infiltrado en tu organización como agua a través de un colador, entendido. Además, la razón por la que Blake sabía lo del Tesseracto no tenía nada que ver con las filtraciones de Hydra. Lo sabía porque, bueno, ya había visto la película de los Vengadores. Y, en efecto, el punto actual de la cronología ya había llegado al comienzo mismo de la trama de los Vengadores 1. A continuación, tras los acontecimientos de Thor, Loki, que vagaba sin rumbo por el espacio, sería descubierto por los Chitauri, quienes le brindarían su apoyo. Luego regresaría a la Tierra empuñando la piedra de la mente, oculta dentro de un cetro, y usaría el poder del Tesseracto para abrir un portal, uno que permitiría al ejército Chitauri invadir la Tierra e intentar conquistarla. En el camino, Thor, al enterarse de que su hermano menor seguía vivo, descendería de Asgard y se uniría a los Vengadores para detener el plan de Loki. Una guerra a gran escala estallaría en Nueva York, enfrentando a los Vengadores contra Loki y las fuerzas alienígenas Chitauri. Y sí, Nueva York quedaría prácticamente en ruinas. El número de muertos y los daños materiales serían incalculables. El cetro que portaba Loki albergaba la gema de la mente, mientras que el Tesseracto era el contenedor de la gema del espacio. En otras palabras, mientras Blake permaneciera en Nueva York, podría obtener dos gemas del infinito a la vez, sin necesidad de viajar lejos. ¿Comillas de qué Tesseracto estás hablando? Oh, Blake, sinceramente no tengo ni idea de a qué te refieres, respondió Nick Fury con cautela, mirando a Blake sin pestañear. Si hubieran estado hablando en privado, Fury podría haberse rendido y haber entregado el Tesseracto en ese mismo instante. Pero en ese momento, 5 superhéroes estaban a su lado, y su presencia le infundió un poco de valor adicional. Aunque entre los 5 no fueran capaces de derrotar a Blake, Fury confiaba en que Blake no armaría un escándalo delante de ellos. Y esa suposición resultó ser correcta. Al darse cuenta de que Nick se negaba rotundamente a hacerlo, Blake simplemente se encogió de hombros y no dijo nada más. La razón por la que pidió el Tesseracto con antelación no fue por avaricia personal, sino para resolver el problema de Loki antes de que siquiera comenzara. Dado que Fury se negó, que así sea. Cuando Loki inevitablemente robara el Tesseracto más adelante, Blake simplemente lo recuperaría. ¿Y qué hay de Loki, ese mocoso malcriado? Mejor dale una paliza y entrégaselo a Thor para que se lo lleve a casa. Después de todo, Loki se convertiría en el futuro en una figura que no debía subestimarse. Llegaría a presidir toda la línea temporal de Marvel y a actuar como guardián de todas las realidades paralelas dentro del universo Marvel. Cada línea temporal ramificada crearía un mundo paralelo,
cada uno con su propia versión de Loki, Thanos y un sinfín de otros personajes. El poder de Loki en este caso no se podía comparar con el del multiverso más amplio que existe más allá de Marvel, pero aún así, su papel dentro del orden cósmico de Marvel era innegablemente crucial. Nota del autor. Esta es mi interpretación personal de Loki, el gobernante del tiempo. Su autoridad se limita estrictamente al universo Marvel y a todos los mundos paralelos que existen dentro de él, no al multiverso interdimensional más amplio. Cada rama de la línea temporal crea un mundo nuevo. Como resultado, existen numerosos Lokis, Thanoses y otros personajes repartidos por incontables universos de Marvel. Sin embargo, en mundos ajenos a Marvel, estas figuras no existen. Además, Loki no comprende ni controla por completo las leyes del tiempo por sí mismo. Más bien, obtuvo esa posición a través de un sistema u organización responsable de gestionar el tiempo dentro del universo Marvel. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.